no haya mucha interferencia. Entonces, yo les comparto la pantalla. ¿Listo? Algunos compañeros como se están conectando, entonces voy a aceptarlos y ya comenzamos entonces. Bueno, como les decía, este es un pequeño repaso del presente progresivo o presente continuo, también se le llama así. Listo, entonces, presente progresivo o presente continuo. Present progressive and continuous. Ok, ¿qué es el presente continuo o cómo se usa? Bueno, nosotros usamos presente progresivo o presente continuo, que es lo mismo cuando alguien está haciendo algo en el momento. Por ejemplo, Carla is washing her hair. Carla está lavando su cabello, lo está haciendo en el momento, entonces ahí usamos el presente progresivo. Christian is playing soccer. Christian está jugando fútbol. Si está jugando fútbol ahora mismo, entonces ese es, ese tiempo es presente progresivo o presente continuo, como quieran llamarlo. Además, lo usamos cuando está pasando algo en el momento. Ejemplo, it is raining at the moment. Está lloviendo en el momento. Si ahora estuviera lloviendo, entonces esa oración sería en presente progresivo, porque está pasando, está sucediendo en el momento. Entonces, el presente progresivo son todas las acciones o todo lo que ocurre o está sucediendo en el preciso momento, o sea, ya. Ese es el presente progresivo. Bueno, eh, es importante que ustedes tengan claro la estructura gramatical y para todas las formas de este tiempo verbal requiere el uso del verbo to be. Es decir, el verbo to be es muy importante para poder formar o realizar el presente progresivo. Debe estar en sus tres formas, sus tres conjugaciones, que ya sabemos que es am, is y are. Este es el verbo to be, ya conjugado con los pronombres personales. Para conjugarse se usa de esta manera, am, is y are. Simplemente que debe ir de acuerdo al pronombre personal o de acuerdo al sujeto o persona. Ejemplo, cuando usamos am, únicamente am se utiliza con el pronombre I, o sea, yo. Is únicamente lo utilizamos con la tercera persona del singular, que es he, she, it. O sea, él, ella y eso. Y cuando usamos are con las demás personas o demás pronombres personales,
En este caso, you, we, and they. Ya sabemos que este es el verbo to be, o sea, and, is y are viene siendo el mismo verbo to be. Es como la raíz principal para la conjugación de los pronombres o sujetos. Entonces, I am, ya sabemos que significa yo soy o yo estoy. He is, sabemos que significa él es o él está. She is, ella es o ella está. It is o it is o it is, también se puede pronunciar. Y tiene la traducción de eso es o eso está. Eso es este pronombre o sujeto puede referirse a cosas, animales u objetos. You are traduce ustedes son o ustedes están. También puede traducir si lo ponemos en singular, tú eres o tú estás. O usted o usted está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. También se puede usar para el género femenino, o sea, nosotras somos, nosotras estamos. Y lo mismo sucede con they are. They are significa ellos son o ellos están. O también puede ser ellas son o ellas están. Miren, en este caso del presente progresivo, vamos a usar el significado como de estoy, de está, estamos y están. Con ese significado se va a usar más que todo, no tanto con el primero, sino con el segundo significado. Entonces sería yo estoy, él está, ella está, eso está, tú estás o ustedes están, nosotros estamos, ellos están. Con ese significado vamos a usarlo. Y siempre debe ir acompañado para poderlo aplicar en el presente progresivo. No pueden hacer una oración en presente progresivo sin que vayan estas tres partículas del verbo to be, que corresponden al verbo to be. Me voy a explicar. Bueno, entonces, como le acaba de decir, si pueden ver las oraciones, miren, estas tres oraciones ya están en el presente progresivo. Y miren que aquí va acompañado el verbo to be, siempre debe ir acompañado con el sujeto. Mire, am, is y are, lo que les decía, siempre deben ir en la oración, el verbo to be. Bueno, entonces, ya sabemos que para la gramática en inglés, los tiempos gramaticales sobre todo, siempre, por lo general, tienen tres formas. Está la forma afirmativa o positiva, que es la misma. Existe la forma negativa y la forma interrogativa. En este caso, vamos a ver primero la forma afirmativa o positiva. Entonces, para formar o para realizar oraciones en forma afirmativa o positiva, esta debe ser la estructura gramatical que ustedes deben de tener en cuenta siempre. Esta estructura que hay aquí. Primero debe ir un sujeto. Si miramos esta oración de acá, este ejemplo, aquí el sujeto viene siendo I, o sea, yo. Luego debe ir el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Puede ser am, is o are, uno de los tres. En este caso, como estamos usando el pronombre yo, o sea, I, en inglés, debe ir am. Luego debe ir el verbo principal terminado en ing. En este caso, miren, está el verbo escribir, está este verbo principal y termina en ing. Y por último, el complemento de la oración. El complemento es todo eso que sigue después. Todo lo que sigue después del verbo principal es complemento. Entonces, I am writing a letter now. Yo estoy escribiendo una carta ahora. Este ejemplo, she is speaking in class.
ella está hablando en clase, o sea, lo está haciendo en el momento. They are learning English at the moment. Ellos están aprendiendo inglés en el momento, miren. Todas estas tres oraciones están en presente progresivo y todas estas tres oraciones cumplen con la estructura gramatical en la forma afirmativa. Miren, aquí el sujeto viene siendo she, que es ella, el verbo to be viene siendo este, que es is, el verbo principal viene siendo speak, o speaking en este caso, que está conjugado, y aquí tiene la terminación de ing, y lo demás es complemento. Lo mismo pasa en esta oración. Sujeto, que es they, verbo to be, que es are, en este caso es este. Verbo principal terminado en ing, miren, el verbo principal es aprender, termina en ing, y English at the moment, todo esto que sigue después del verbo principal, se llama complemento o resto de la oración. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, ¿sí? La estructura gramatical. Ese es el orden de cómo se hacen las oraciones en forma positiva. Bueno, les recuerdo que para... Profesor, ¿Sí? esto es que están diciendo por el grupo que a Karen no la dejan ingresar, que no le han permitido el ingreso. Un momentico, ya leo. Bueno, Ahorita que termine la reunión te lo envío, por favor. ¿Listo? Bueno, te lo voy a enviar de una vez. Por eso siempre le doy esto 5 minutos para que se conecten todos, para no estar en esta tónica de estar, porque eso distrae a todo el mundo. Bueno, continuamos entonces. Como les decía, deben de tener claro la estructura gramatical. Siempre tiene que haber un sujeto, siempre debe ir el verbo to be, sea an, sea is o sea are, de acuerdo al sujeto, cuál sujeto estemos usando. Si el sujeto es un nombre de una persona, también debe tener en cuenta esto, porque aquí sí, por ejemplo, aquí dice, ella está hablando en clase. Si yo no quiero decir ella, puedo decir el nombre, por ejemplo, de María. María viene siendo ella, y también debe ir is, porque María viene siendo ella. Deben de tener claro eso. Y siempre debe, el verbo principal debe terminar en ing, siempre, siempre. Ing. Bueno, y ya por último el complemento. Entonces, continuamos. Esa es la forma positiva o forma afirmativa. Bueno, vamos con las reglas entonces. La regla número 1 nos indica que a todos los verbos en el presente progresivo, a todos los verbos principales, se les debe agregar ing. ing. Esto más o menos al agregarle el verbo junto con el presente, con el verbo to be, le dan el significado al verbo, una terminación, le dan una terminación como ando o endo, siempre y cuando haya acompañado con el verbo to be, que es and, is o are. ¿Listo? Porque hay muchas palabras que terminan en ing, pero el significado en español no quiere decir, esto no quiere decir ando y endo. Por ejemplo, si es hablar, al agregarle ing, hablando, pero tiene que ir acompañado con el verbo to be, porque en inglés puede aparecer la palabra speaking solamente y no significa hablando, sino que significa habla. Por eso es importante. Entonces, la primera regla es que a todos los verbos se le agrega, todos los verbos principales se le agrega la palabra o las letras ing, ing. Bueno, regla número 2. A los verbos principales que terminen en la letra E, se les omite o se les quita la letra E y simplemente se agrega ing. Miren este pequeño ejemplo. Este verbo write es el verbo escribir. Termina en E. Entonces, cuando ya lo vamos a convertir en presente progresivo o presente continuo, lo que hacemos es
quitar la letra E y agregarle ing. Así que haría aquí, miren, aquí le quitamos la E y solamente agregamos ing. Lo mismo pasa con ese verbo que saca live, que es vivir. Miren, quitamos la letra E y agregamos ing. Miren los ejemplos. Entonces, la segunda regla es que todos los verbos principales que terminen en la letra E se omite, o sea, se quita la letra E y se agrega ing al final, así como están eso aquí. ¿Listo? Para poderlo realizar en presente progresivo. Llevan dos reglas. La primera es que a todos se le agrega ing y la segunda que los verbos que terminan en letra E se le quita la letra E y se le agrega ing, como los ejemplos. Continuamos entonces. Seguimos con más reglas. Deben de tener muy claro esta regla para poder aplicar bien las oraciones que le queden de forma correcta. Bueno, regla número 3. Cuando el verbo principal termina en la letra, en esas dos letras, en las letras I y E, como en este caso, miren, termina en I y en E. Aquí también termina en I y en E. Este verbo es morir. Este verbo es mentir. Miren, ¿qué hacemos cuando terminan estas dos letras? Omitimos esas letras, o sea, quitamos esas letras y agregamos yin, como está aquí, miren. La I latina, pues la Y más ING, la Y más ING. Lo que estamos haciendo es simplemente reemplazamos, o sea, quitamos estas dos letras. Esta letra la cambiamos por la Y y agregamos ING, que es la regla principal, o yin, como quieran decirlo. Y aquí hicimos lo mismo, quitamos estas dos letras, o la reemplazamos por la letra y agregamos ing, que es lo mismo que yin, todo. Entonces deben de tener claro esa regla, cuando los verbos terminen en estas dos letras, en la y E, se quitan las dos letras y se agrega yin. O simplemente, de otra forma lo podemos decir en otras palabras, se quitan estas dos letras y se reemplazan por la letra G y se le agrega la regla principal, la regla número 1, que es ing. Bueno, miren los ejemplos que están aquí, la regla 3, y pasamos a la regla 4. Cuando el verbo principal termina en consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Profe, ¿qué es una consonante? Yo voy a explicar sencillamente. Todas las letras del abecedario que no sean vocales, todas son consonantes. Ya sabemos que las vocales son A, E, I, O, U. Las demás letras del abecedario son consonantes, ¿listo? La P, la T, la M, la C, todas son consonantes. Bueno, entonces, es para que tengan claro qué es una consonante y qué es una vocal. Bueno, entonces, debe tener claro eso. Cuando el verbo termina en una consonante, al final del verbo termina en consonante, vocal, consonante, y es de una sola sílaba el verbo. Esto al final se duplica, o sea, se agrega otra consonante. La última consonante se duplica. Y al final se le agrega ing. Por ejemplo, miren, aquí está este ejemplo, miren, el verbo correr, run, miren, termina en consonante que es una R, vocal, consonante. Miren, está aplicando la regla, miren. Consonante que es la R, la vocal es la U y la consonante que es la N y tiene una sola sílaba. Mire, ve. Entonces se aplica. Entonces, para convertirlo en presente progresivo o presente continuo, lo que deben hacer es duplicar, es decir, esta última consonante que es la N, si le agrega otra N, miren, aquí está el verbo run, la raíz que tenemos aquí, lo que hicimos es agregarle, duplicarle otra
consonante, otra N, que es la que está aquí. Y por último, le agregamos ing, que es la regla general, digamos, la regla número 1. ¿Listo? Eso es lo que hicimos. Pasa lo mismo con el verbo acá. Put, que colocar o poner. Miren, este verbo termina también en consonante, que es una P, la U, que es una vocal, y la T, que es otra consonante, y tiene una sola sílaba. Entonces se aplica para esta regla 4. ¿Y cómo aplica? Entonces, al final se duplica, miren, se duplicó la última consonante, que es una T, se duplicó, y se le agregó ing. Muy sencillo. Entonces, en otras palabras, la regla número 4, cuando los verbos terminan en una consonante, una vocal y una consonante, y es de una sola sílaba, se agrega o se duplica la última consonante, sea la N, sea la P, sea la Z, la que sea, se duplica. Y al final se le agrega ing, como están en los ejemplos. Running, putting. Así debe de quedar. Bueno, aún hay compañeros conectándose. Bueno, Profesor, una pregunta. dime, papá. Profe, eso de ing, eso se utiliza nada más en verbo to be, ¿cierto? No, en el verbo to be no, en el verbo principal. El verbo to be es este. And, is, one. El verbo principal es donde cae la acción. A ese verbo que se le agrega, se le aplican esas reglas. Por ejemplo, en este caso, miren. I am not running in the street. Yo no estoy corriendo en la calle. Aquí el verbo to be es este. El verbo to be no se le aplica nada de esas cosas. Solamente se le aplica al verbo principal, que en este caso que es correr. Entonces, running, corriendo, miren, aquí se duplicó la última consonante porque termina en vocal consonante y se agregó ing. Es al verbo principal. Ah, ya, profe. Gracias. No al verbo to be, ¿listo? Ni tampoco Bueno. al sujeto, porque, por ejemplo, en este caso, muchos, por ejemplo, esta oración van a verla y tienen de identificar cuál es el sujeto. En este caso, el sujeto es mi hermano. Miren, este es el sujeto, mi hermano. Luego sigue el verbo to be. En este caso, como estamos en forma negativa, viene la negación. Luego viene el verbo principal, que aquí le aplicamos la regla ya, de complemento. Pero bueno, entonces, les voy a aplicar la forma negativa. Bueno, para hacer la forma negativa, o sea, para negar, para decir que no, porque en la anterior que vimos ahorita, es forma afirmativa o forma positiva, porque estamos afirmando que sí, aquí vamos a decir que no. Entonces, es sencillo. Es muy parecido a la forma positiva, simplemente que se le agregó la palabra not. Esta palabra que nos indica que estamos negando. Miren, si ustedes pueden ver, lo único que cambia de la estructura gramatical es esa palabra que se agregó. ¿Dónde se agregó? Después del verbo to be y antes del verbo principal. Miren que así parecido tal la gramática, la estructura gramatical de la forma positiva o forma afirmativa. Miren, siempre debe ir el sujeto primero, luego sigue el verbo to be. Después del verbo to be, ahí es que va el not, o sea, la forma negativa. Esto es lo que indica que estamos negando. El not siempre debe ir en la forma negativa. Luego sigue el verbo principal, terminado en ing. Ya sabes, si al verbo principal toca agregarle alguna regla, se le agrega de las reglas que vimos. Y por último, el resto de la oración o complemento. Como ven en este caso, mire, ven. I am not running in the street. Yo no estoy corriendo en la calle. Miren, aquí está negativa porque está esta partícula que está negando. Si quitáramos este not de aquí, la oración sería I am running in the street, sería positiva, o sea, diría yo estoy corriendo en la calle, pero como estamos negando, por eso va la palabra not. Esa es la única diferencia de la forma positiva con la forma negativa, esta palabrita que está aquí, el not. Si la quitaríamos, ya no sería negativa, sino afirmativa. Pero como debe ir, porque estamos en forma negativa, tiene que ir aquí. ¿Dónde debe ir? Después del verbo to be, antes del verbo principal. No es que no es que van a colocarla por acá o lo van a colocar después del sujeto, no.
siempre va después En el del medio verbo de to las be dos. y antes del verbo principal. Dime. En el medio de las dos. Y en el medio de los dos verbos, pues tiene que ir. No, porque hay muchos que cometen ese error, no saben dónde ubicar el not y ahí ya colocan la oración incorrecta. Bueno, vamos a mirar los otros ejemplos. My brother is not lying now. Mi hermano no está mintiendo ahora. Miren, aquí el sujeto es mi hermano. ¿Por qué va is? Porque ¿quién es mi hermano? Él. ¿Y él con cuál del verbo to be trabaja? Con is. Yo les dije que él, que es he is, ¿cierto? He trabaja con is, por eso va is. Por eso no va ni an ni va ni ar, porque se refiere a mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Él. Y como es él, me les devuelvo por acá. Me les devuelvo aquí. Ven aquí, miren. Él trabaja con is, ¿cierto? He is significa él es o él está. Entonces, por eso va is, porque se refiere a él, a mi hermano. Bueno, quería aclararle esa partecita. Vamos acá, bueno. We are not playing basketball at the moment. Nosotros no estamos jugando baloncesto en el momento. Miren, sujeto, verbo to be, negación, verbo principal, y todo lo que sigue después del verbo principal es complemento. ¿Listo? Todo esto es complemento o resto de la oración. Ahí está la estructura gramatical, miren. Sujeto, verbo to be, negación, verbo principal, terminado en ing obviamente, y lo demás es complemento o resto de la oración. Bueno, entonces en resumen, solo basta agregar la palabra not para convertirla en forma negativa, miren. Muchos van a pensar, porque como van a pensar, para hacer la oración van a pensar hablar como en español. Porque nosotros en español decimos, por ejemplo, esta oración nosotros decimos, nosotros no estamos, ¿cierto? Aquí está en español. Nosotros no estamos, el no va después del sujeto en español. Y estamos, el verbo estar o verbo to be, va al final, va después del not. Muchos van a hacerla así, van a querer crear la oración así. We not are. No, si piensan en español, les va a quedar así, les va a quedar como aquí, como está en español. Y inglés es otro idioma, tienen que entender que inglés es un idioma diferente, la estructura gramatical, el orden correcto debe ser así como está aquí. Primero el sujeto, luego el verbo to be, luego la negación, que va en la mitad, luego el verbo principal y el complemento. Así tiene que ser en forma negativa. ¿Listo? Entonces ya llevamos la forma afirmativa o forma positiva y también llevamos la forma negativa. Y las reglas que vimos que también tienen que tener en claro. Aquí también aplicamos reglas. Deben de tener claro esa parte. Todas las 4 reglas que les expliqué las deben de tener claro para poder desarrollar bien